Es imposible que les salgan bien las cosas a quienes no actúan bien. Y no existe obra buena de varón ni de ciudad sin intervención de la virtud y la inteligencia. El valor de una ciudad, su justicia y su temple, equivalen y son semejantes a las virtudes por cuya posesión se llama a los individuos valientes, justos, sabios y prudentes. Con estas palabras de Aristóteles, sean ustedes muy bienvenidos a la Taberna Ilustrada, un programa que se funda en la convicción, diríase socrática o chestertoniana, de que conversar con amigos es una buena manera de alcanzar verdades valiosas. En esta edición, en esta 11ª edición de la Taberna Ilustrada, conversaremos sobre un tema tan actual como relevante. Conversaremos sobre la guerra cultural. ¿Estamos en guerra cultural? ¿Estamos llamados a librarla? ¿Cuál es la naturaleza de nuestra misión con el prójimo? ¿Estamos llamados a someterle o, por el contrario, a amarlo? Estas son algunas de las preguntas que les formularemos a nuestros invitados en apenas unos instantes. Pero antes me gustaría esbozar una mínima reflexión. Creo que la cultura es más un campo de cultivo que un campo de batalla, y que nuestra misión con el prójimo no es tanto someterlo como amarlo. No es tanto vencerlo como desvelarnos por él. Empezamos. Les animo a todos ustedes, espectadores de la Taberna Ilustrada, a hacerse socios de B1 Media. Nuestra permanencia no está en manos del poder político, saben ustedes que somos independientes de él, ni en manos del poder económico. Está en sus manos, de socios que quieran colaborar con nosotros porque les gustan nuestros contenidos. Introducido el tema, presentemos ahora a nuestros invitados. Hoy dos de estreno. Alejandro Rodríguez de la Peña, catedrático de la Universidad CEU San Pablo, bienvenido. Gracias. Un placer estar aquí. Catedrático de Historia Medieval. Sí. Llevaba mucho tiempo, deseando que te incorporases a esta taberna. Ha llegado el día. Pues estoy muy a gusto aquí y encantado de estar. Para hablar de un tema interesante. Dani de Fernando, bienvenido. Muchas gracias, Julito. Bienvenido de nuevo. Javier Crevillén, que yo creo, empiezo a sospechar que echa las noches aquí. Me tienes aquí encadenado a la silla. Llevo meses sin ver a mi familia, pero bueno, lo disfruto mucho. Bienvenido de nuevo. Gracias. Y Pablo Mariñoso, que también se estrena. Muchas gracias por la invitación, Julio. No sé cómo presentarte, eres estudiante, pero también eres editor. Soy tu becario. Tu becario creo que es buena... No, eres becario de Monóculo. Bueno, becario de Monóculo, entonces. Becario, pero editor. Editor de Monóculo también. Un becario plenipotenciario. Eso es. Eso es. Pero para su desgracia y para nuestra fortuna, remunerado como un becario. No, feliz. Bueno, eso se solucionará. ¿Qué voy a decir? Claro. Dios mediante. Dios mediante. En fin, vamos a hablar sobre la guerra cultural y lo primero, entiendo yo, es preguntarse primero si estamos en guerra cultural, qué es guerra cultural y si estamos llamados a librarla o a obviarla o, qué sé yo, a retirarnos como Rodríguez a un monte a vivir la vida virtuosa. Yo no sabría definirlo o os dejo la definición a vosotros. Yo quisiera atacar el problema un poco por oposición. Y es verdad que cuando surgió el tema de la guerra cultural, se puso de moda y hubo gente que empezó a escribir sobre esto, generó cierto rechazo, ¿no? Y generó rechazo, yo lo vi en dos grupos de personas, ¿no? Bastante contrapuestos. Por una parte, generó rechazo en aquellos que se oponen a la esencia misma de la política, ¿vale? Y que es cualquier noción de bien, o sea, que se oponen a cualquier noción de bien en la política, y entonces eso le generó, pues, ¿no? Que no les gusta el conflicto, entonces les generó pues una cierta animadversión, ¿no? Pero por otra parte, en gente de nuestra sensibilidad, ¿no? También de algún modo generó cierto desdén, cierto rechazo, cierta pereza, no lo sé. Incomodidad. De hecho, tú, Julio, escribiste varios artículos un poco en contra, ¿no? de la idea de la guerra cultural. Y yo pensando que también sentí este desdén, ¿no? He de decir que tus artículos hubo argumentos que me convencieron, hubo otros que no. Y para este programa he tenido que pensar y interrogarme y decir, oye, ¿por qué no me convence la guerra cultural, ¿no? Entonces, bueno, yo quisiera empezar hablando de estos dos grupos, ¿vale?
El primer grupo, aquellos que se oponen a cualquier noción de bien en política, serían aquellos que piensan que la política es mera gestión, ¿no? Como dice la famosa canción de Centro Centrado, ¿no? Yo pongo el Excel y ellos la ideología. Y sin embargo, la política es una cosa mucho más alta, ¿no? Y mucho más interesante que la mera gestión, ¿no? No es gestionar personas o individuos, no es consagrar espacios de neutralidad, no es defender espacios autónomos de individualidad, donde la individualidad se desarrolla, ¿no? No es defenderse de los otros, ¿no? Sino que es precisamente un vivir juntos, ¿no? Con todo lo que eso implica. No es coexistir, sino convivir, ¿no? Compartir unos bienes que no son comunes, perseguirlos y desarrollarnos en ese vivir juntos, ¿no? Desarrollarnos como comunidad. Para espanto de los que piensan que la política es llevar las cuentas, ¿no? La política no es que tenga que ver con la moral, no es que converja circunstancialmente con la moral, sino que es que la moral abarca totalmente la política, ¿no? La moral que de mores, ¿no? Que es costumbre, comportamiento o ética en griego, ¿no? Que viene de ethos también, lo mismo, ¿no? Costumbre, comportamiento, en el fondo es el comportamiento humano en una de sus dimensiones inextricables, que es la común, ¿no? Lo dijimos en el programa de Bien Común, ¿no? Que un ser es ontológicamente más perfecto cuanto más capaz es de lo común, es más moral cuanto más capaz es de lo común, ¿no? Entonces, en este sentido, habría que decir, por ejemplo, que Irene Montero entiende mucho mejor lo que es la política que Alberto Núñez Feijóo, ¿vale? Porque Irene Montero identifica unos bienes o unos males, ¿no? Que son comunes y los persigue, ¿no? Tiene una visión de comunidad, tiene una visión de país, ¿vale? Y creo que esto es así, ¿vale? Además, esto también lo hemos hablado muchas Se veces. sobreentiende que Feijóo no la tiene. Que cada cual entienda, pero yo creo que sí, ¿no? Que podría decir que sí. Luego, esto también lo hemos hablado, ha salido en alguna taberna, ¿no? Que la neutralidad política no existe, ¿vale? No puede existir. Entonces, aquellos adalides de la neutralidad lo que hacen es afirmar en cada momento la doxa dominante, ¿no? Y entonces, pues lo que afirmaban hoy es distinto de lo que afirmaban hace 10 años y así sucesivamente, ¿no? Y claro, al final acabarían calificando de extremistas sus mismas posiciones de hace tan solo pues, unos años o unas décadas, ¿no? Porque al final se van moviendo, van siendo pastoreados casi sin darse cuenta, ¿no? Lo cual es curioso porque esta gente, ¿no? Esta gente que se considera neutral, que no quiere bajar al barro, que está por encima, ¿no? de estas discusiones, de estas pequeñas cosas, ¿no? Se considera a sí misma como muy inteligente, ¿no? Que habla desde una gran altura moral e intelectual, cuando ni siquiera ni siquiera tienen la perspicacia para darse cuenta de que son otros los que piensan por ellos, ¿no? De que han cambiado lo que pensaban hace unos años, ¿no? Entonces eso. Y luego además, si acaso en el mejor de los casos, consideran estas cuestiones morales que atañen a la política como folclore o performance, ¿no? Como algo performativo, ¿no? Entonces, venga, si me tengo que poner un lacito morado, pues venga, lo hago, ¿no? Para que estéis contentos. Si tengo que guardar un minuto de silencio por esto, pues sí, lo vamos a hacer, ¿no? Yo qué sé, si tengo que usar este vocablo, esta terminología, pues sí, claro, que no pasa nada, ¿no? Yo lo uso, ¿no? Por ejemplo, me viene a la cabeza el término de violencia vicaria, ¿no? Que es un neologismo de hace menos de unos pocos años y ya como que se ha asumido en el lenguaje común, ¿no? Así hay que usarlo, se usa, ¿no? O también me viene a la cabeza, ¿no? Cuando, o sea, esto son tonterías, ¿no? Pero cuando Almeida, para aprobar unos presupuestos, pues le cambia el nombre a Atocha y lo llama Atocha, Almudena Grandes, ¿no? En esta moda que se ha puesto de poner ristras de nombres. Y Un entonces, guiño a la cultura. sí, bueno, eso también, pero como Barajas, ¿no? Barajas, Madrid, Barajas, Adolfo Suárez, macarrones con tomate, ¿no? Pues aquí nombres larguísimos, porque lo ven como, pues eso, una cosa performativa, que sí, venga, te hago esta concesión, ¿no? Para para luego que tú me apruebes lo importante, que es que el Banco Central Europeo pues, nos dé una palmadita en la espalda o lo que sea, ¿no? Y entonces, al final, si tú no tienes una visión de país, ¿no? Si tú no tienes una visión moral de la política, al final, por pura dejación de funciones, te van llevando sin que te des cuenta, ¿no? Y el país se va transformando en un solo sentido, ¿no? Y tú te conviertes en una comparsa muy funcional que lo que hace es, pues, asentar los cambios, ¿no? Meterlos dentro del consenso y, digamos, que cincelarlos en piedra y que queden, ¿no? Y España es, pero todas las democracias occidentales, pero España es un buen ejemplo, ¿no? En la transformación demoscópica que de las últimas décadas ha sido increíble, ¿no? Y los sociólogos lo ven como atónitos, ¿no? De la transformación que ha sufrido un poco por esto, ¿no? Por esa renuncia a dar una batalla moral en política. Entonces, esto por una parte. La segunda parte sería nuestra posición, que no sé si dejar la propia intervención porque me estoy enrollando un poco. No, ya que has tomado la palabra, Bueno. apropiate de ella y... De acuerdo. Y cédela cuando estimes oportuno. Si puede ser en menos de una hora. Bien. Sobre
el cierto rechazo o la pereza que gente de nuestra sensibilidad, que no estamos en esto, ¿no? Que consideramos que la política es una función muy alta y que tiene que ver con perseguir bienes comunes y convivir en comunidad. Sin embargo, también generó un cierto rechazo. Y yo me interrogaba por esto, ¿no? He dicho, oye, ¿por qué? ¿O cómo puedo explicar esto, ¿no? Esto que nos pasó. Y yo diría más bien que la guerra cultural, la batalla cultural, mi impresión es que se da un poco en los últimos apéndices de algo más profundo, ¿no? En una especie como en las secuelas de una cosa que tiene mucho recorrido, como en el epílogo del epílogo, ¿no? No hay una verdadera reflexión sobre las causas del estado presente, sino que hay un combate de los epifenómenos, ¿no? Eso sí. de la cuestión. Por hacer, si se me permite, una caricatura, ¿no? Que no todo el mundo que es adalid de la batalla cultural es así, ¿no? Pero sería este discurso de lo woke, ¿no? Lo woke que ha llegado de pronto y está por todas partes, ¿no? Lo woke antes todo iba fenomenal, no sabemos qué ha pasado, ¿no? La gente se ha vuelto loca. La triple entente de Atenas, Roma y Jerusalén estaba ahí bien firme, ¿no? Y de repente, en mayo 68, se abrieron las esclusas y pues el tipi de tres patas, ¿no? De Atenas, Roma y Jerusalén, pues fue arrollado y ya se acabó, ¿no? Llegó lo woke. Bueno, mayo del 68 en aquellos que tienen más ímpetu genealógico, porque... Bueno, sí. Porque hay otros que se remontan a la victoria de, no sé, Obama o... Sí, o de lo trans, ¿no? Que la gente se ha vuelto loca con lo trans. Hasta entonces todo iba fenomenal, ¿no? Entonces, al final, pues, o sea, como que eso, ¿cómo explicarlo? Bueno, todo esto, ¿no? De esta idea de que el problema es algo que ha surgido hace poco, ¿no? Y que la gente de repente se le ha ido un poco la cabeza y que todo está muy mal y es la cultura de la cancelación, ¿no? Y que hay que ponerse a esto, a la cultura de la cancelación, porque es una especie de nueva inquisición, de neomonjas, dijo uno, ¿no? O son unos puritanos, ¿no? Que quieren censurarnos y tal. Y hay que volver a reconstruir la civilización occidental y hay que volver, pues, a que las chicas se puedan poner minifalda y siga habiendo azafatas en la Fórmula 1, ¿no? Entonces eso, como que es un poco mi impresión, que a veces se da la guerra cultural desde estos presupuestos. Y luego, segundo punto, se libra la guerra cultural desde, en mi impresión, los míos principios de la emancipación liberal, ¿no? O sea, desde una especie de reivindicaciones subjetivas de derechos, lo cual es un poco terreno cenagoso, ¿no? Porque si yo hablo de mi libertad de expresión, ¿no? Pero tú estás hablando de tu libertad de afirmar tu propia identidad y el debate se está moviendo en esos términos, ¿no? Pues parece que es más importante, ¿no? Que yo pueda reivindicar lo que yo soy, ¿no? Una cosa es en el orden del hacer, ¿no? De que yo pueda decir tal, pero otra sería en el orden del ser. Yo ser respetado y sobre todo si califico lo que tú quieres hacer como delito de odio, ¿no? Esta nueva tipología de delito de odio, pues al final mi reivindicación parece más importante, ¿no? Tú estás agrediendo mi reivindicación de ser, ¿no? Y esto también, no lo sé. Hay uno de estos apotegmas de Twitter, ¿no? Que aparecen de vez en cuando, que dice que el que quiere ganar siempre se va a imponer sobre aquel que quiere que le dejen en paz, ¿no? Y esto es así, o sea, que tácticamente se pueda adoptar este planteamiento, ¿no? El PIN parental, o yo quiero que a mis hijos le dejen en paz, pero yo creo que el que trabaja sobre una noción de bien siempre se va a imponer sobre aquel que trabaja de una noción de yo quiero ser libre, quiero tener mi pequeña esfera, quiero que me dejen en paz y cada cual haga lo que quiera, ¿no? Y ya Es curioso porque en tus discursos conviven citas a los grandes autores y luego versos de la canción de Centro Centrado. Es una maravilla. Bueno, es una maravilla. Es un manejo de todas las fuentes y apotegmas de posibles. Twitter. Es lo mejor. Sí, sí. Twitter es una fuente de sabiduría, ¿eh? Sí, sí. Dani, adelante. Yo enfocaría, estando de acuerdo con muchas cosas de las que ha dicho Crevi, enfocaría el problema a lo mejor para empezar, en una cosa más práctica. O sea, yo creo que a veces convergen lo que haría vamos a decir, guerrero cultural con lo que podríamos hacer gente de nuestra sensibilidad, y estoy citando a Crevi, o sea, voy a utilizar porque me parece un buen sintagma. Y entonces yo creo que, aunque esos actos converjan, la diferencia está en el fondo. Voy a poner un ejemplo práctico. Si un amigo mío, Julito, me viene mañana y me dice que se siente mujer, yo voy a procurar sacarlo de ese error, pero porque el afecto que le profeso me obliga, ¿vale? No porque trate de imponerle a él nada. O sea, sería consciente de que él está sufriendo, porque en esto hay consenso. O sea, en justo este tema de la divergencia entre sexo y género, llamadlo como queráis, hay consenso en que hay sufrimiento. O sea, de hecho, los que procuran legislar a favor del cambio de sexo, lo que alegan es precisamente el sufrimiento, ¿no? Entonces yo, consciente de que Julito está sufriendo, lo que yo lo quiero, lo que yo lo aprecio, me obliga a sacarlo de su error. Si yo no lo quisiera, me daría igual, ¿no?
ante ese hecho de que Julito se sienta mujer, caben dos opciones. Bueno, caben... la verdad que el ejemplo es Bueno, tenebroso, ¿no? Pero sí, ponemos a Pablo si quieres. No, sí que sigue. Que lo quiero mucho también. No, o sea, cabría decirle a Julito, bueno, como te sientes mujer, pues eres mujer, que sería una falta de caridad, porque sería aceptar que él insista en ese error que además le está generando sufrimiento. Y cabe la opción del guerrero cultural, que por eso he dicho que a veces convergen las dos acciones, que es la de reconvenirle, pero de malos modos, o sea, en un sentido belicoso, ¿no? Que eso es, al final, la guerra cultural es una cosa belicosa, la propia expresión lo dice. Entonces yo creo que ni una ni otra, o sea, son dos excesos. Y luego, a la vez, creo que la guerra cultural se enmarca muy bien en nuestro tiempo porque es parte del negocio. O sea, enfrentar a la gente en peleas estériles es parte del negocio. Y digo estériles porque en realidad no hay un verdadero cambio. O sea, entre la actitud primera y la actitud segunda, aparte de los modos, que suelen ser parecidos, las premisas, o sea, no se cuestionan las premisas, lo ha dicho bien Krevi. O sea, la guerra cultural normalmente se limita, bueno, sí, normalmente la guerra cultural se limita a criticar los efectos de causas que no has examinado siquiera, o sea, que has dado por buenas y tú ya te mueves en ese marco donde que ha sido creado por esas causas, ¿no? Entonces yo creo que los dos, tanto el guerrero cultural como la izquierda progre, si queréis, izquierda indefinida, no sé cómo llamarlo, tienen una visión ideológica y por lo tanto parcial, que además persigue convertirlo todo en política. Entonces te encuentras con que si antes la izquierda progresista cancelaba a, no sé, o si un progresista cancela a Calamaro por leer a Ulebeco, que le gusten los toros, qué sé yo, de repente hay guerreros culturales... Se Rapound en Twitter. De repente hay... Ya, pero ves, ese Rapound es un buen ejemplo. El Rapound era amigo de... Sí. En el libro este de Hemingway de París era una fiesta, en el que habla ahí de sus años en París y todas estas cosas, del que mejor habla Hemingway es de Rapound. O sea, no había un... Con el tema de la guerra cultural y tal, que acaba cristalizando en que de repente cancelamos a gente. Y esa es mi tercera... Cancelamos a gente porque no está en nuestra trinchera, ¿no?, de la guerra cultural. Y ese es mi tercer apunte, y ya cedo la palabra. Creo que la guerra cultural tiene algo de protestante. O sea, creo que... O sea, a mí me recuerda a la cancelación, porque al final la guerra cultural se hace contra alguien y no contra algo. Siempre se encarna y se hace contra el pecado, o sea, contra el pecador que no contra el pecado. O sea, es en ese sentido lo contrario a la censura, porque no busca restaurar un orden, sino que busca excluir, busca quitar, amputar a ese tío que está haciendo tal, ¿no? Entonces yo creo que en tanto que católico, mi deber es si alguien, vamos a decir, si alguien se excede, o sea, si comete un exceso, como los cometo yo, que es lo que espero que hagan conmigo, es integrarlo, o sea, es ayudarlo a combatir ese exceso que ha cometido, integrándolo mediante la caridad. Por eso decía que era una cuestión de caridad. Me pasa, pues, como con Julito con lo del cambio de sexo. Mi transición. Tu transición. Inminente. Mal llamado cambio de sexo, o sea, lo digo rápidamente porque... Dulce. Lo digo así rápidamente para que nos entendamos, pero... Creo que son esas tres patas. Claro, una de las cosas que he hablado en alguna ocasión con Krevi es que quizá nosotros, poniéndome ahora en el pellejo de los guerreros culturales, quizá a nosotros no nos corresponde declarar la guerra. Nos la han declarado y tenemos que elegir si responder o quedarnos de brazos cruzados. Entonces, yo creo que ese es un tema interesante que podemos tratar. A lo que voy es a que la postura del guerrero cultural no es una verdadera respuesta, porque claro, asume las premisas que le han llevado hasta ahí. Claro. Sí, no era una réplica, no era una réplica a tu intervención, sino un... O sea, una verdadera respuesta sería discutir la premisa. Y entonces, por ejemplo, discutir que todo sea ideológico, que todo sea político. Eso es, sí. Pablo, y dejamos que... Sí, brevemente, voy a intentar ser más breve. O sea, yo estoy en contra directamente, por rebatir la premisa, de este binomio guerra cultural. Porque, y pensaba, si es guerra no puede ser cultural, y si es cultural no puede ser guerra. Entonces voy a tratar de explicarme brevemente, ¿no? La cultura, en tanto que esta relación positiva del hombre con la naturaleza, que eso es la cultura, por eso la primera de las culturas es la agricultura, ¿no? Imposibilita la guerra. O sea, el punto de partida del acercamiento del hombre a la cultura es el contrario del alejamiento del hombre con su medio, que eso es la guerra, ¿no? Entonces, por eso la guerra no puede ser cultural. Y yo pienso que la guerra cultural existe, pero que quizás no sea cultural. Y pensaba, quizás la guerra que vemos hoy en día quizás es semántica, ¿no? Y por eso hay tantos predicadores que repiten esto de quien nomina, domina, ¿no? Y por eso muchas veces se pelea por el marco lingüístico. O sea, igual la guerra es semántica, quizás sea política.
política, decía Crevy, ¿no? Pues como esa búsqueda del bien, pero dentro de un marco, ¿no? Entonces a veces la guerra cultural es sencillamente la búsqueda de mi marco y para hablar ahí, ¿no? Que es el establecimiento de unas premisas. Entonces la guerra cultural a veces es eso, semántica, otras veces es política, a veces es publicitaria. Hay gente que se conforma con que en España se estrenen en el cine películas familiares y no películas pornográficas. No, pues eso no es una guerra cultural, eso es una guerra publicitaria, ¿no? Hombre, yo también quiero que en las marquesinas de los autobuses de Madrid pues haya una familia y no una modelo semidesnuda, lógicamente. Pero no sé si es una guerra cultural, no sé, vamos, creo que no, de hecho. Y quizás sea religiosa, ¿no? A veces hay gente que se da por satisfecha si salen pasos en Semana Santa, qué sé yo, y no salen por la vulva esta que sacaron las de Femen, ¿no? Por las calles de Madrid, ¿no? Entonces, pero eso es religioso, no es propiamente cultural, ¿no? Entonces yo no encuentro a veces dónde ha quedado la relación del hombre con la naturaleza, que eso es la cultura, la verdadera cultura, ¿no? Por eso digo que si es guerra, no puede ser propiamente cultural, ¿no? Y muy brevemente, si es cultural, no puede ser guerra, porque el mundo es nuestro aliado. Entonces, si la cultura es nuestra relación con el mundo y las criaturas somos aliados de la creación, no puede ser guerra, ¿no? Porque todo lo que nos rodea está de nuestra parte, ¿no? Entonces, luego, si tengo rato después, también me gustaría pensar por qué la guerra cultural no puede ser conservadora precisamente por esto, porque la intuición conservadora es contraria a la pelea con lo que nos rodea, y tampoco puede ser católica, por supuesto, porque la trinchera del católico es una trinchera sin techo, abierta, que pretende que se nutra y de gente. Entonces yo creo que la guerra cultural, primero, no sé si es guerra, no sé si es cultural, y segundo, creo que desde nuestra posición, conservadores, católicos o como lo queráis llamar, creo que sin duda no existe. Vamos, no puede existir. Alejandro. Pues la verdad es que es un tema para dedicarle 10 programas, porque es complejísimo. He oído cosas muy interesantes a los que me han precedido y no voy a entrar en diálogo con lo que habéis dicho. Quizá luego a lo mejor podemos debatir alguna cosa. Yo simplemente voy a hacer, igual que vosotros, mi planteamiento de partida. Yo creo que en este tema, como en tantos otros, lo que está fallando es algo que ocurre muy a menudo hoy día, que es que no hacemos jerarquización de conceptos, en el sentido de que aplicamos un criterio o un discernimiento a un problema, que es el de la guerra cultural hoy día, sin hacer distinción de ¿cómo decirlo de forma sencilla? ¿Qué tipos de guerra cultural hay y qué se esconde detrás del concepto? ¿En qué sentido? Vamos a ver, si por guerra cultural se entiende el concepto histórico que nace con la Kulturkampf alemana y que luego, como aquí habéis dicho algunos, tiene un eco en el mundo protestante, en las Culture Wars de Estados Unidos, pues evidentemente la primera reacción es de repulsa, de dar hasta repelús el tema. Porque es algo que nace en un marco del mundo contemporáneo ligado a la ingeniería social bismarckiana para acabar con la cultura católica en Alemania, y luego las Culture Wars, ya sabemos, las dialécticas de cancelación en las que entran unos y otros. Entonces, claro, yo te leí esos artículos, Julio. Hay algo en la guerra cultural que produce rechazo instintivo a todo aquel que el derramamiento de sangre, aunque sea figurado, no sea real, le produce cierto rechazo. Si hablamos de cancelación de personas, como vemos todos los días en redes, y algunos hemos sufrido, si vemos que lo que hay es redes de personas como si fueran manadas que se ponen de acuerdo en Twitter o en otras redes para cancelar a alguien, cuestionando su valía, cuestionando su honradez, cuestionando... Hablo en el campo estrictamente de la batalla cultural, no de la batalla de partidos. Cuestionando incluso su capacidad para hacer su trabajo, profesores, escritores, lo vemos, ¿no? Artistas. Pues evidentemente eso, a aquel que tenga un poco de estómago y no le vaya al tema de ser un sicario, pues no le gusta. A lo mejor lo hace porque cree que lo tiene que hacer por sentido del deber. Pero claro, eso es un aspecto de lo que llamamos guerra cultural, que yo creo que estaremos los 5 de acuerdo. Pero yo lo que veo es que ese rechazo instintivo que eso genera, ha generado a su vez un retorno de un viejo debate que es tan antiguo como la Iglesia y tan antiguo como la civilización cristiana, bueno, la occidental, porque también se dio entre los filósofos del mundo grecorromano, que es el tema del contentum mundi, el rechazo a la polis, el rechazo al ágora,
que no olvidemos que se basa en la distinción amigo-enemigo desde el origen, la vida política. Es decir, es que, claro, aquí hay dos niveles de análisis, que por eso digo que no se jerarquiza y se mezcla, ¿no? Por un lado, el estrictamente político y por otro lado, el religioso. Y aquí muchas veces los que somos católicos o cristianos tenemos reacciones de tipo cristiano ante problemas políticos y viceversa, ¿no? ¿A qué quiero decir con esto? Si uno estudia la historia del pensamiento político y de la polis en general, o de la república, el amigo y el enemigo están ahí siempre. Siempre. Y si no, malo, porque entonces lo que tienes es un estado totalitario o una tiranía. Es decir, que haya debate cultural belicoso es buena señal porque indica que hay pluralidad de opciones y hay una libertad de elegir. Si no, en estudiar cualquier historia de las dictaduras y allí lo que única guerra cultural la hace el Estado, que es, por cierto, el origen de la Kulturkampf bismarckiana, porque la Kulturkampf originalmente la hace el Estado, la hace el Reich de bismarckiano. Luego, el hecho de que nosotros, los que somos conservadores, católicos, podemos dar una batalla, ya deberíamos estar enhorabuena por eso. Porque malo será el día que no podamos darla. ¿Qué ocurre? Que en esa batalla muchas veces, y no vamos a dar nombres, pero yo creo que todos vemos en redes sociales, sobre todo, quién actúa así, pues no se actúa a veces como debería actuarse desde una postura conservadora o tradicional. ¿En qué sentido? En que se imitan o incluso se llevan a mayores extremos las tácticas de cancelación, esto que he dicho antes. Ataques ad hominem, cuestionamiento de la persona, cuestionamiento de la capacidad, injurias con juicios de valor, sobre juicios e intenciones, todo eso no es cristiano. Y tampoco creo que sea muy propio de un conservador. Y lo vemos. Entonces, claro, eso nos produce asco. Y yo te leí estas cosas y es normal que nos produzca ese asco. De hecho, no es cristiano, pero tampoco tiene que ver con la tradición propia de lo que es la cultura tradicional. ¿En qué sentido? Si uno estudia cómo pensaban o actuaban los filósofos griegos o el propio San Agustín, voy a citar concreto aquí a San Agustín, la práctica siempre ha sido de todo autor leerlo todo, por muy repugnante que nos resulten algunas de sus ideas o su persona incluso, y aprender de ese autor y citarlo, y no cancelarlo. Si hubieran los autores, la patrística o los autores medievales hubieran cancelado todo lo que no les gustaba, no habríamos leído a Lucrecio o a Ovidio. Es decir, es que eso no es la forma de actuar. La forma de actuar es de cualquier autor, libro, periódico, medio de comunicación, podemos sacar cosas muy buenas y podemos enriquecer nuestro patrimonio leyendo y aprendiendo de ellos. Eso no es la manera. Y cierro. La cuestión es que ese es un nivel de análisis. La política, el ágora, la lucha entre el amigo y el enemigo, que tiene una dimensión política y otra cultural. ¿Por qué? Pues porque desde el siglo XIX la política usa estrategias de ingeniería social que tienen que ver con la ideología. Entonces, claro, no se puede dar una batalla. Esto no es la disputa de las cortes medievales o el ágora ateniense sobre a qué se va a destinar los impuestos. No, esto tiene una dimensión absolutamente de cosmovisión civilizacional y, por tanto, yo, que a mí no me interesa la política de partidos lo más mínimo, me veo metido en estos charcos, pero no porque me interese, porque todos los partidos más o menos producen el mismo rechazo, sino porque veo que algunos partidos tienen en su ideario y en su esencia subvertir, modificar lo que es el ser humano, el hombre que decías tú. Esto por un lado, pero en lo religioso. Y cierro. La cuestión religiosa es distinta. ¿En qué sentido? Por un lado, y esto también de nuevo conecta con cosas que te he leído y os he ido a vosotros. Vamos a ver, desde el punto de vista religioso no parece, a primera vista, prima facie, no parece muy cristiano meterse en guerras, ni culturales ni ningún tipo, ¿no? Esto es la primera impresión que uno tiene de cuando uno mira las cosas a primera vista. Claro, aquí está la tentación, que es más antigua que Occidente, porque viene de la patrística de la época anterior a Occidente, la época tardorromana, del irenismo. Claro, el problema del irenismo, si como te imagino tendré otro turno de palabra, puedo desarrollar. A no ser que Crevi vuelva a monopolizar. Pero es un problema que me gustaría sacar porque, cuidado,
No digo que los que les produce rechazo la guerra cultural sean irenistas, por supuesto que no, pero el tema del irenismo, que a su vez tiene, y a lo mejor os interesa también entrar en este debate que lanzo un guante, ¿no? Porque este debate tiene que ver con el otro debate, que es un debate que todos ya hemos vivido, más o menos. Yo era un poco más mayor que vosotros, pero todos lo habéis vivido ya, que es el debate de la opción benedictina. El ágora se lo dejamos a los otros y hacemos lo que es una opción muy legítima. Hacemos la opción benedictina, nos apartamos de esa guerra, que no es irenismo, evidentemente. Pero ¿dónde está la mezcla con el debate del irenismo? La cuestión es la tentación de, por buscar la paz, abandonar el ágora al enemigo. Claro, aquí hay una reflexión brevísima, igual que he citado antes la distinción amigo-enemigo smithiana o Julian Freud. Aquí hay otra distinción que remite a Jan Assmann, que habla de que todas las religiones que tienen un concepto de verdad, y la cristiana muy singularmente, pero no solo la cristiana, parten de algo que él llama, este es para mí uno de los mejores antropólogos religiosos que ha habido nunca, él habla de algo que se llama la distinción mosaica. Todo aquel que cree que hay una verdad entra en la distinción de amigo-enemigo. ¿En qué sentido? No amigo-enemigo en el sentido, cuidado, enemigo aniquilar, estilo cancelar, sino amigo-enemigo en el sentido de adversarios. ¿Por qué? Porque tienes una verdad y entonces esa verdad confronta con otras ideas, verdades, ¿no? Y esta distinción mosaica tiene que ver con alguno de los elementos más bellos de la historia de la humanidad, la lucha contra la esclavitud, contra el sacrificio humano, contra la crueldad, y también, por ejemplo, tiene que ver con la Inquisición. O sea, que como todo tiene dos posibles aplicaciones, pero no hay religión que proclame una verdad sin distinción mosaica, y la distinción mosaica parte de amigo-enemigo. Y termino ya. Esto a su vez enlaza con la cuestión de que hemos perdido de vista muchas veces los cristianos de hoy día, de que amigo-enemigo en el lenguaje político y religioso cristiano, pero político romano y griego, tenía varias acepciones. Igual que amor tiene 4 acepciones posibles y a veces nos quedamos con una y no entendemos la complejidad semántica de la palabra amor en el Evangelio. Amigo y enemigo, cuando el Señor dice, Cristo dice, amarás al enemigo, enemigo puede ser inimicus u hostis. Inimicus es el enemigo privado, ecthros en el griego evangélico, y luego está hostes, que es polemios en el griego evangélico. Y es enemigo privado, enemigo público. Distingamos cuando decimos enemigo, porque no es lo mismo. El enemigo que es un problema en términos políticos para la república o para la religión, para la difusión de la verdad en la que tú crees, que en ningún caso lo cristiano es el aniquilamiento, cancelación de ese enemigo. El enemigo, el cristiano, no lo aniquila, no lo saca del ágora, quiere que se quede en el ágora y convencerle. Pero, claro, el tema es que no es lo mismo el hostes que el inimicus. Y a veces mezclamos de nuevo categorías que en el Evangelio y en el latín de la Vulgata se distinguen clarísimamente, porque ellos eran conscientes que tienen un vocabulario más complejo que el nuestro. Es que el problema nuestro es que a veces tenemos un vocabulario muy limitado. Perdón si me he enrollado demasiado. Una maravilla, gracias Alejandro. Pues mira, tomando tu guante, yo os quería preguntar por la dicotomía amigo-enemigo y hasta qué punto la guerra cultural puede menoscabar eso que tiene que haber de común en todas las comunidades humanas. O sea, ¿puede sobrevivir una comunidad humana sin un mínimo de unidad, un mínimo común denominador? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda tiene que ver con la identificación del enemigo. ¿Quiénes son los enemigos hoy? Porque vemos que muchas veces se definen trincheras con cierta ligereza, con las que uno que se ve inmerso en la guerra cultural puede estar incómodo. ¿Estoy llamado yo a librar la guerra cultural con o contra, perdón por personificar, Cayetana Álvarez de Toledo? Claro, entonces, si vamos a librar una guerra, definamos antes bien al enemigo público, porque si no igual terminamos masacrados por el fuego amigo. Quien quiera, por seguir el mismo orden que antes, creo. Bueno, por abrir también un poco el tema y recogiendo esto último que ha dicho Alejandro, ¿no? De la distinción smithiana, que por cierto muchas veces se entiende muy mal. O sea, yo creo que hay gente que va a leer a Schmitt como ya con un prejuicio y saca de ahí lo que quiere, ¿no? Porque no es, digamos, inventarse que toda la política pues yo qué sé, no es la negación, no es la política desde el puro conflicto, o sea, sí, en un sentido, ¿no? Pero no es una concepción belicosa de la política, es lo que quiero decir, ¿no? Como mucha gente lo malinterpreta, no sé si aposta. Sino que, dice Schmitt, que es el binomio esencial de la política, ¿no? El binomio, digamos, que definiría la política es el binomio amigo-enemigo.
En la moral es el bien y el mal, en la estética lo bello y lo feo, ¿no? Pues lo específico de la política es el amigo, es la distinción amigo-enemigo, ¿no? Y es la agrupación humana en torno a amigos y la contraposición y la identidad respecto de unos enemigos, ¿no? Y efectivamente, lejos de esto de fomentar la belicosidad, yo creo que es al revés, ¿no? O sea, que cuando uno es consciente de esto, ¿no? Y es consciente de este binomio y tiene la guerra como horizonte, la tiene presente, es más fácil evitarla, ¿no? Y es más fácil prevenirse, ¿no? Es mucho más difícil si tú vives, pues eso, en un mundo de yuppie, de repente la guerra está sobre ti o tú mismo eres el que la provocas, ¿no? O sea, cuando tienes, yo creo que es una filosofía que habría que revisar en este sentido, ¿no? Y efectivamente, el enemigo, primero, es político, o sea, eso significa que como es una categoría específicamente política, no significa que tu enemigo sea malo, ¿no? Sino que es una categoría política, es político y es público, ¿no? Que es decir, que en privado incluso te puede caer bien, ¿no? Y puedes, simplemente es el otro, ¿no? Y creo que también esta distinción entre... ¿No compartes la indignación de aquellos que se sorprenden de la buena relación entre Pablo Iglesias y sí, que eso pues, a la gente también... Espinosa de los Monteros Sí, o qué sí. sé yo? No, yo creo que no, ¿no? Y de hecho, pues estaría bien, pues eso, ver ese tipo de concordia, aunque bueno, ya cada vez yo creo que es menos posible, ¿no? Porque también las categorías morales, digamos, en el sentido smithiano, ya juegan un papel muy importante en política, ¿no? Y también, retomando esta distinción entre inimicus y hostis de Schmitt, o del enemigo agonal o polemológico de Freund, también un poco abundando en esto, ¿no? O sea, que al final uno hay que entender al adversario político como algo necesario, como algo propio de la política, como algo que está bien, ¿no? Y que exista y que también de algún modo me da mi identidad o me reafirma mi identidad, me descubro, ¿no? En el otro también, en esa contraposición, pero simplemente es un justo adversario y ya está, ¿no? No es hoy en día, y esto es peligroso, ¿no? Y se está viendo, al final... se está trasladando la categoría moral, aquí en sentido smithiano, ¿no? El binomio del bien y del mal, ¿no? A la política, entonces mi enemigo ya no es un justo adversario, sino que es un enemigo existencial, ¿no? Y es una persona que tengo que erradicar la existencia. Entonces este hiperbolismo político de que el otro es un nazi, por ejemplo, parece que es una tontería, y parece que es retórica, pero es muy grave, porque en el fondo tú le estás identificando con el mal absoluto, ¿no? O sea, ¿cómo vas a dialogar con Hitler? ¿Cómo vas a...? Lo que tienes que hacer es quitarlo, ¿no? De la esfera pública y fuera, ¿no? Y ya está, ¿no? O sea, el fascista es el Ahriman de la teología de Zoroastro, ¿no? O sea, es el principio del mal. Y entonces con ese no puedes dialogar, ¿no? O sea, es el mal absoluto de nuestro tiempo, en la mitología propia de nuestro tiempo es el mal, ¿no? Y esto es problemático, ¿no? Y en las relaciones internacionales igual. Hoy en día los conflictos se plantean mucho también en estos términos, ¿no? De nosotros el bien absoluto, la policía del mundo, los depositarios de unos valores frente al mal que no hay ni siquiera que entender, ¿no? Ni dialogar, sino eliminar, exterminar. Esto un poco por plantear... Pero no has respondido a ninguna de las dos preguntas, qué desfachatez. ¿Cuál era la primera? Yo voy a seguir la línea despojado. Vale, ya me acuerdo. Última cosa. Y es verdad que hoy en día creo que vivimos en una anomalía histórica, ¿vale? De esto es un tema que me lleva obsesionando y quiero estudiar en algún momento, la idea de amistad civil, de homonoia, de Aristóteles, ¿no? O sea, creo que... Y también habla de por qué estamos tan rotos, o sea, de por qué no nos reconocemos en el otro, ¿no? O sea, el hecho de que no puedas reconocerte prácticamente en nada en el otro, ¿no? Porque hay una heterogénesis de los fines, o sea, el fin que puede tener otro sobre el bien de la comunidad política es tan diverso y eso yo creo que dificulta mucho lo político. Y no sé cómo solucionarlo, no sé cómo arreglarlo, pero también hay que volver a pensar en la política como una cierta amistad, ¿no? O sea, como un antagonismo, pero que también parte de una cierta amistad, de una amistad civil, de algo en común, ¿no? Y partir de lo común para construir la política. Es que es difícil identificar fines cuando en el Ágora hoy tienes gente que quiere quebrar esa comunidad. O sea, directamente no es que no busquen el bien común, es que persiguen que se rompa la comunidad política. Yo voy a iniciar la línea, o sea, voy a continuar la línea iniciada por Crevi y no voy a contestar estrictamente a las preguntas, pero trataré de integrarlas en mi... Es que me han parecido que han salido dos temas, no, pero han salido dos temas muy interesantes. Uno lo ha sacado Alejandro y el otro Crevi, por ir, bueno, antes lo de Crevi, lo que has dicho del justo adversario es que yo precisamente lo que creo, que lo has dicho tú, es que para el guerrero cultural no hay un justo adversario. O sea, has dicho antes en Twitter, y es donde al final está el guerrero cultural, ¿no? Es su medio.
en Twitter se justifican algunas cosas que yo alucino. O sea, por ejemplo, publicar dónde vive un tío porque es rojo o un tío porque es facha y entonces, ¿sabes? Le exponemos su vida marital, su casa, o sea, eso no, eso rebasa completamente lo de amigo enemigo de Smith. O sea, no tiene absolutamente nada que ver porque efectivamente el otro te parece un mal a exterminar, ¿no? Y yo creo que esa es la característica de la guerra cultural. O sea, lejos estoy del iranismo, te lo aseguro, Alejandro, y nada me puede poner más nervioso que la tesis esa de que el Quijote es iranista. Pero yo creo que se llega a unos extremos que, claro, cuando no hay justo adversario, la política deja de ser ese dialéctica entre amigo y enemigo. Y luego tú has sacado un tema muy interesante que es el de la opción benedictina, que yo traía, de hecho, anotado. Yo creo que no es lo contrario a la guerra cultural, sino que son dos caras de la misma moneda, porque en las dos hay una exclusión de llámalo pecador, llámalo impuro, llámalo como quieras. O sea, yo creo que esa no es... O sea, nosotros tenemos una misión con nuestro mundo, con nuestro tiempo, con lo que nos ha tocado vivir. O sea, no se trata de renunciar al mundo porque nos parece que esté pervertido o que sea amoral y entonces ahora yo soy perfecto en mi jardín y el otro que le den, ¿no? O sea, y tampoco se trata de elegir una comunidad a medida. O sea, tu misión es encarnada, no es una misión, digamos, abstracta, se encarna en una comunidad política concreta que es la que te ha tocado vivir, que tú no has elegido. Entonces, percibo ahí en esa línea de protestante, porque lo has dicho muy bien, es que mirándolo antes, porque yo no tenía ni idea, lo de Bismarck sí que me sonaba, pero se ve que quien populariza lo de las guerras culturales es Pat Buchanan en la Convención Republicana en el 92, y claro, todo me ha sonado todo me ha parecido que tenía sentido. Muy protestante. Claro, porque él dice algo así como que la guerra cultural era la lucha por el alma de América, figúrate, como si América pudiese tener alma, que esa es otra cosa, pero vamos, volviendo a la opción benedictina, lo que digo es, creo que esconde una visión voluntarista muy propia de la modernidad, muy propia del protestantismo, que es, no me gusta la realidad que me ha tocado, no acepto la misión porque rechazo la comunidad que me ha sido dada y entonces me creo una medida. Y entre eso y el contrato social, y entre eso, y por retomar mi ejemplo primero, el cambio de sexo, no hay tanta diferencia como podría parecer, porque el principio lógico es el mismo, que es que la voluntad, mi voluntad, puede alterar la realidad y puede alterar la naturaleza y puede alterar las cosas. Luego yo creo que hay una concepción un tanto optimista, si no de la naturaleza humana, sí del propio ser. Creer seriamente que no afloraría el conflicto en esos lugares en el que nos refugiaríamos para vivir la vida virtuosa, la vida contemplativa. Dios sabe qué vida, a mí me resulta un tanto ingenuo. Pero yo voy a tratar de responder obedientemente a tus preguntas. Fenomenal, muchas gracias. Qué bien. Todo se nota que es nuevo, ¿eh? Y así repito. ¿Cuánto agradece un presentador la disciplina? Porque claro. Bueno, lo primero es, yo creo que el cristiano sí tiene enemigos, pero el cristiano no escoge sus enemigos. Y esta es una cosa importante, ¿no? El cristiano no declara la guerra porque cree, con Chesterton, ¿no? que no hay cosas por las que valga la pena matar, ¿no? Pero al cristiano sí que le declaran la guerra porque cree con Chesterton que sí que hay cosas por las que vale la pena morir, ¿no? Entonces, creo que esta distinción es importante. A mí me lo decía el padre Cantera, el prior de Valle de los Caídos, decía, yo tengo muchos enemigos, dice, y yo no he elegido ninguno de ellos, ¿no? Claro. Y sin embargo, tengo que reconocer y tengo que orar por ellos, ¿no? Que tengo estos enemigos. Sin embargo, y vuelvo a Hadjat, voy a leer 5 líneas, si me lo... Nada, como si son 10. La creación es aliada en esta guerra que nos declara las criaturas, ¿no? Entonces, Hadjat, en La suerte de haber nacido en nuestro tiempo, lo dice precioso y, en fin, voy a gastar mis minutos para leer esto, ¿no? Incluso el perseguidor es ya un aliado, incluso el verdugo es ya un hermano. Esto es lo que hace de su violencia algo tan terrible y absurdo. Y es también lo que hace de su persecución no sea nunca un obstáculo, sino el lugar mismo del testimonio, de la manifestación de un amor más fuerte que el odio y más vasto que el mundo. En el momento del beso traicionero, Jesús dirige a Judas estas últimas palabras: amigo, haz lo que has venido a hacer. Para dar testimonio de la gracia que sobreabunda allí donde abunda el pecado, hay que poder seguir llamando amigo al traidor, recordándole que es realmente un amigo en lo profundo de su alma, ¿no? Entonces creo que Hadjat da en la clave, ¿no? Este enemigo en el profundo de mi alma es un amigo, porque como decía más Dani antes, es probablemente una persona necesitada de amor, ¿no? Entonces yo veo que muchas veces estamos con los blasones y tal, y todas nuestras armas en esta guerra cultural, y a veces
pues no sé, una mirada misericordiosa, unos ojos de ternura, sobre todo porque yo me estaba acordando de don Arturo Pérez Reverte, perdón por cambiar de faceta. Salió. Pero Es sin duda repite mucho. la manifestación misma de la degradación. Pido perdón. Que repite mucho esta butad absurda, ¿no? De que yo no tengo ideología, yo tengo biblioteca, ¿no? Que es una de nuestras favoritas. Yo creo que lo Claro, hemos comentado en alguna taberna. Es una gilipollez, pero hay algo cierto. Yo no tengo ideología. O sea, vosotros tenéis ideología, pero yo tengo vecino, yo tengo compañero de trabajo, yo tengo un cuñado, yo tengo sobrinas plastas, yo tengo un compañero de tendido que es morantista, yo qué sé. Entonces, pues igual efectivamente no hay que partir de esa superioridad, ¿no? Yo tengo biblioteca. Pero oye, es que la realidad ante mis ojos se abre con una multiplicidad de, no sé, de sin razón. No, yo creo que el problema de la afirmación No. pederrevertiana no. El problema es que sí tiene ideología. No voy a rescatar a don Arturo, Y segundo, efectivamente, que la la biblioteca tiene no le garantiza a uno la sabiduría. la tiene muy mal escogida. El problema es cómo la tiene llena, ¿no? Pero bueno, en fin, que el cristiano tiene sus enemigos, no los elige él, ¿no? Y en cualquier caso son un don, por lo que dar gracias. Incluso don Arturo. Incluso, bueno, sí, también, venga. No, ese no. Alejandro. La segunda pregunta que has hecho me parece, bueno, las dos son muy interesantes, pero me voy a centrar en la segunda, porque claro, lo vivimos a diario, de hecho Pablo y yo lo hemos comentado alguna vez, ¿no? En Twitter uno está, por decir, un medio que todo el mundo conoce, hay otros, está viviendo esto de las trincheras de una manera muy llamativa. ¿Por qué? Porque, claro, en las guerras se supone que hay disciplina para ganarlas. Entonces hay una cierta tendencia en el bloque de izquierdas, desde luego, pero en el conservador cada vez más, a una especie de trinchera amigo-enemigo donde, claro, el campo de batalla, la trinchera, lo que es donde están ellos, donde estamos nosotros, no lo hemos decidido los conservadores católicos, lo han decidido otros. Entonces, claro, yo me encuentro, por ejemplo, con un tema que Pablo y yo compartimos, que es la cuestión de el apoyo masivo de la derecha conservadora española a lo que hace Israel, pues la gente se sorprende de que yo no vaya en ese autobús, pero sí como dan por hecho que en el pack va todo junto, ¿no? Entonces, si defiendes una cosa, es que tienes que defender lo otro, porque es que, o lo de Ucrania, en fin, podríamos dar 1000 ejemplos. Entonces, claro, aquí el francotirador, que yo creo que los 5, en lo que os conozco lo somos, el guerrillero cultural, más que el guerrillero en el sentido de que hace la guerra por su cuenta, no obedece a consignas, no espera instrucciones de nadie, escribe lo que Dios le da a entender. Claro, se ve a veces metido en clasificaciones, en divisiones y batallones de un supuesto Estado Mayor, que a veces son partidos políticos, lo sabemos, y a veces no. Y eso vuelvo a decir, eso a mí no me interesa. No me interesa porque es hacer el juego, y perdóname que me ponga un poco solemne, ya sabéis que la etimología de Satanás es diabolos en griego, es el que divide. Entonces, todo lo que sea sembrar división, discordia, odio, está haciendo el juego a Satanás. Voy primero con lo malo, ahora vamos con lo bueno de las trincheras. Entonces, todo lo que vea yo, que es cancelar con odio, impugnación de la persona, ataque personal, ad hominem, reductio a Hitler, aunque tú mencionabas el tema de cuando yo oigo la palabra ya Hitler, el término nazis, no sé, ya digo, güey, este no está haciendo guerra cultural, este está aniquilando al otro, porque es la muerte social, la cancelación. Pues en el colegio todos hemos tenido la experiencia, lo hemos visto en una película, de que uno empieza una pelea a puñetazos y acaba usando armas contundentes porque así empiezan las peleas, van de menos a más. Es lo que llama Girard, la teoría de von Clausewitz, que es la espiral de la violencia, ¿no? No puedes detenerla. Esto pasa también en las batallas culturales donde no se pegan tiros. Lo que empieza una cosa razonable puede acabar muy mal, porque tú lo has dicho, Julio, hay una dimensión en esto que es, como decirlo, de conflicto, y es ingenuo pensar que el conflicto no lo vas a poder controlar. Esta es la parte negativa de lo de las trincheras, pero quiero contradecirme ahora a mí mismo, porque a pesar de esto yo sí estoy en una trinchera. Sería más cómodo escribiendo solo libros, dando mis clases, y porque a mí Twitter, por decir de nuevo el ejemplo que todos tenemos en la cabeza, pero que quiera que ponga un periódico, una red social distinta, pues solo trae disgustos, problemas y malos ratos muchas veces, ¿no? Uno desahogos, ¿no? Uno se desahoga, se divierte de vez en cuando, ahí tiene su parte divertida, pero yo me he llevado disgustos muy serios en Twitter. O sea, las dos cosas me han pasado. Entonces,
el tema de las trincheras del lado bueno. Vamos a ver. El que no está en política para medrar o porque no está en un grupo, una facción de poder, el que está en la lucha política porque cree en una verdad, y si uno es cristiano, si es católico, no puede estar de otra manera en política, claro. Tiene que fijarse en qué han hecho los cristianos a lo largo de la historia. Claro, el problema que tenemos es que durante tantos siglos en Europa occidental, sobre todo, ha habido cristiandad y por tanto no ha habido debate, porque había un debate dentro de la cristiandad muy libre, mucho más de lo que se cree, pero fuera de la cristiandad era muy difícil, salvo los famosos debates con los rabinos judíos medievales, pero era raro que en la cristiandad durante 1500 años se debatiera con los no cristianos. Se daba muy raramente. Entonces, para nosotros, la manera de ver cómo la tradición cristiana ha vivido esta situación, donde hay un paganismo, un neopaganismo, un secularismo, el nombre que más os guste, uso paganismo para intentar hacer la analogía con el mundo de la antigüedad tardía, más poderoso, más masivo, más influyente que el cristianismo, esa situación se nos había olvidado. Es verdad, ¿por qué? Porque normalmente cuando se ha dado ha sido de persecución. Revolución Francesa, la propia Kulturkampf, aunque no hubiera violencia, pero sí había un intento del Estado de callar a los católicos. O sea, ha sido muy pocas veces, salvo en el mundo anglosajón, ha habido debate real donde hemos podido decir algo. Entonces nos falta esa costumbre. Y en España, que os voy a contar, ¿no? En donde ha habido Estado católico hasta anteayer, ¿no? Bien. Claro, la cuestión es, ¿qué hacían los cristianos en la época en que eran minoría y tenían una situación muy parecida a la actual? Pues hacían lo mismo que los filósofos de la antigua Grecia. Hay una cuestión que está muy estudiada por los especialistas en patrística, que yo siempre saco a colación, que es que hay una virtud de los filósofos cínicos y estoicos que es la parresía, que se nos ha olvidado. Y que tiene que ver además con esta famosa frase de San Pablo, que yo también utilizo mucho, de hay que proclamar el Evangelio en momentos oportunos e inoportunos. En la famosa frase de la escolástica, opportune et importune. Es decir, el cristiano importuna, el cristiano molesta, el cristiano es signo de contradicción. Y si no lo es, no lo está haciendo bien. Luego, pensar que uno puede estar en el ágora y no molestar a nadie, y no tener enemigos, y proclamar el Evangelio en esta época, que las verdades básicas, no del Evangelio, sino las del derecho natural mínimo ilustrado, esta semana también ilustrada, pues las cosas que decían los ilustrados hoy día serían fascismo puro si las entendieran los canceladores, ¿no? Ya nos cuento el Evangelio, que va mucho más allá. Entonces, claro, el tema es que si uno ve lo que hacían los padres de la Iglesia o los primeros cristianos, no se estaban callados, cuando podrían haber estado escondiditos. La mayor parte de las persecuciones del Imperio Romano contra los cristianos, contra lo que se cree, no son suscitadas salvo la de Diocleciano y la de Nerón, pero en general son persecuciones provocadas por los cristianos porque no optan por la vía acomodaticia, que no era renunciar a su fe, sino hacer algún tipo de gesto mínimo que hoy día parecería muy normal, pero implicaba matar a un niño, eran cosas muy sencillas de hacer, libaciones a una estatua del emperador, cosas muy fáciles. Los cristianos se negaban. Iban a los debates y acabo. Justino Mártir, el primer filósofo cristiano, heredero de la tradición filosófica griega y primer cristiano que era filósofo. ¿Qué hace? En vez de estarse al margen de la batalla cultural de la época, le escribe una apología al emperador Marco Aurelio, persona súper admirado hoy día, civilizadísimo, el autor de las Meditaciones. De hecho, yo lo admiro mucho, a pesar de esto que voy a decir ahora. ¿Y cómo acaba el bueno de Justino? Lo arrojan a las fieras, con damnatio ad bestias, porque el poder pagano, por muy filosófico que fuera, no quería oír eso. Y pagó con su vida querer entrar en un diálogo filosófico. Este no fue como hicieron otros cristianos a decir que los dioses paganos eran demonios, no, hizo algo de lo más moderado posible. Aquí un emperador filósofo, vamos a debatir como filósofos. Acabó condenado a muerte. Pues ese es el signo del cristianismo. Entonces, vuelvo a insistir, cuidado con que nuestra repugnancia por las batallas culturales de matriz anglosajona no nos lleven a decir, cuidado, que es que todo esto está mal. No, es que hay una parte, que es un núcleo original del cristianismo, que es que nos partimos la cara, sin partirle la cara a nadie, pero nos la parten a nosotros la partimos a nadie, nosotros la parten, y si no, no evangelizamos. Y ya dice San Pablo, ay de mí si no evangelizo. Si estoy callado no puedo evangelizar, Sí. claro. Sí, adelante. ¿Me da tiempo a una chapa última de recoger un poco? Sí, pero tiene que ser esta vez de 3 minutos. De acuerdo. Vale. Pues a ver, entonces. Bueno, sobre las reticencias, o sea, totalmente de acuerdo con Alejandro, y quizá un poco por
sobre las reticencias que todavía puede haber en nosotros sobre esta batalla cultural, ¿no? O en qué compañeros de trinchera tenemos, ¿no? Lo voy a ejemplificar con el cine y con películas como muy, muy mainstream, muy conocidas por todos, ¿no? Es verdad que hoy en día hay un cierto puritanismo, y es verdad, yo me he fijado, que las películas de ahora, los protagonistas, el chico y la chica, prácticamente ya no acaban juntos, o sea, ya no hay historia de amor, ¿no? O sea, como que se ve que eso es un tipo de debilidad para la mujer, entonces ya como que no acaban juntos, ¿no? Hay protagonistas femeninos y masculinos que viven sus aventuras y luego al final cada uno se va un poco por su lado, quedan como amigos, ¿no? Y si acaban juntos es como incómodo, grotesco, raro, ¿no? Estaba pensando, por ejemplo, en Dune, la peli de Dune, que es muy buena, ¿no? De lo mejor que se ha hecho últimamente, pero también es una relación como muy rara, incómoda entre los dos, no es un verdadero romance, ¿no? O, por ejemplo, Oppenheimer, que también es una cosa como grotesca, desagradable, rara, ¿no? Todo muy raro, ¿no? Sin embargo, yo no querría volver, digamos, a los años 90, ¿no? Yo no querría volver. Ahí hay películas que si uno las piensa parecen escritas por un adolescente, pues eso, con las hormonas desbocadas y yo estoy pensando en Instinto Básico, ¿no? Me imagino ahí a un tío escribiendo eso y digo, pero no, yo no quiero volver a eso, ¿no? O sea, yo quiero, lo que te has dicho tú, Pablo, ¿no? A mí me gustaría vivir en una nación que se construye sobre la natio, ¿no? Sobre el nacimiento, sobre la natalidad, ¿no? Como dice Elio Gallego, ¿no? Con estos dos términos. En el fondo, una ciudad, una comunidad que piensa en los niños, ¿no? Como decía en Los Simpsons sale eso, ¿no? O sea, que piensa en que si pones un cartel, ¿no? Piensa que eso lo van a ver niños, que si pones una escenita de una película, pues, ¿no? Algo así, ¿no? Y ya para acabar, también, sumándolo a Alejandro, ¿no? Es verdad que la batalla cultural o la batalla, digamos, no se da en una arena que tú sales, ¿no? En el terreno de la cultura, ¿no? Sino que tiene que empezar primero por uno mismo, ¿no? Claro. Creo que es bueno acabar con esto, ¿no? Que la primera batalla es aquí, ¿no? Y aquí las frases de San Agustín, ¿no? De que quieres cambiar los tiempos, ¿no? Te quejas de los tiempos, pues cámbiate a ti mismo, ¿no? O sea, los tiempos somos nosotros. Empieza tú a vivir de otro modo, ¿no? O sea, no vale como vivo yo como quiero y luego salgo y digo 4 cosas y ya estoy dando la batalla, ¿no? Empieza tú a transformar tu vida. Y ya sí que 10 segundos, la opción benedictina, por acabar con esto, que por cierto está mal traducido, sería la opción Benito, ¿no? Porque Benedict, la opción Benito, que yo la entiendo, o sea, y entiendo que hay un agotamiento, o sea, es que es muy cansado y ver que no hay nada común y sentirte asediado, yo lo entiendo perfectamente, pero San Benito no huye, ¿no? O sea, San Benito no funda Montecassino para dar la batalla cultural o para escapar, o sea, uniendo batalla cultural y huida, ¿no? No es batalla cultural, o sea, no busca fundar la cristiandad, no busca reconstruir el Imperio Romano, busca encontrarse con Dios, ¿no? Y no está huyendo, ¿no? O sea, está precisamente saliendo a un encuentro, fundando una comunidad y encima lo funda en lo alto de una montaña, ¿no? Es la ciudad en lo alto. Y alrededor de eso se va generando una verdadera comunidad de asentamientos y una ciudad y demás, ¿no? Con lo cual, a lo mejor hay que reivindicar la opción Benito, ¿no? O sea, una especie de retirada y vuelta, regreso, retorno, ¿no? Como dice Toynbee, y eso, ¿no? Y al final no renunciar a la política y no renunciar, volver a fundar la política en el bien y en lo común. Y con esto ya. Luego yo, por poneros un pase en profundidad, me quedaría con una cosa que ha dicho Alejandro sobre la disposición del cristiano a dar testimonio de la verdad en contextos más favorables, en contextos más hostiles, y luego de la importancia del otro a la hora de conocer la propia identidad. La Iglesia de los primeros siglos fija su doctrina contra el hereje, y es el hereje el que le permite conocerse a sí misma. Y luego, por otro lado... Sí, define dogmas gracias a eso. Eso sí. es. Y luego, por otro lado, puede el guerrero cultural, dada la actitud que adopta en Twitter, en una red social o en el Ágora, ser sensible, eso también es muy cristiano, a las semillas de verdad que hay en el otro, por errado que esté. Claro, porque así como no hay, como hay un pecado original, una imposibilidad del hombre para enunciar verdades absolutas, hay un pecado original o un bien original a la inversa. O sea, un bien original. Una incapacidad del hombre para enunciar falsedades absolutas. Siempre hay un rastro de verdad. Sí, ¿Puede el guerrero cultural, por su actitud, es el guerrero cultural sensible a eso? O sea, yo por concluir todo lo que he dicho y contestarte a esto último yo creo que no puede, por lo que ha dicho Crevi antes, de que ha convertido al enemigo en un adversario, no en un adversario, sino en un enemigo a eliminar. Y sin embargo creo que hay semillas de verdad efectivamente en todo. De hecho, la cancelación, que lo hablamos mucho, o sea, lo que subyace a la cancelación en parte es que no todo es admisible y tienen razón. Lo que pasa es que se centran en quién lo dice y no en qué se dice, ¿no? Pero
Pero por concluir y para matizar mi posición mucho, porque se han tocado un montón de temas, yo creo con Alejandro en la necesidad de combatir al enemigo público y también con Alejandro de guardar la mejilla para el privado, y también en la necesidad de rechazar una guerra cultural, por lo menos en los términos en los que está planteada hoy y en los que entendemos intuitivamente que es guerra cultural, porque es propiamente protestante, que me sucede lo mismo con la opción benedictina. Creo que nuestra misión es encarnada y es en el mundo de hoy, contemporáneo, y que no basta con ser perfectos y tal en nuestro jardín, sino que hay que procurar que todos lo seamos. Que mancharse las manos. Eso es, bajar el bar. Que huelan, ¿cómo era lo de que huelan a oveja? Sí, algo así. Igual que yo espero que bajen al barro por mí. O sea, Claro, claro. Hombre, sí, sí. Yo, bueno, se han tratado temas muy interesantes, también voy a cerrar. Creo que también, o sea, no debemos olvidar que los primeros cristianos también vivieron en catacumbas y nadie diría que se encerraron los primeros cristianos, ¿no? Yo leí hace tiempo a Diogneto y te das cuenta cómo habla al mundo desde una catacumba misionera, podemos decir, que es una especie de trinchera abierta, que es refugio al que volver, ¿no? Como esos monasterios benedictinos. O sea, el que volver y desde el que salir, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente podemos vivir en trincheras, que son unas trincheras abiertas, igual que pudieron vivir los cristianos en catacumbas, que no por ello eran cerradas, ¿no? Eran misioneras, ¿no? Y quiero cerrar leyendo al padre Ramón Cue, que es un jesuita estupendo, Mi Cristo Roto, un libro buenísimo, que yo creo que nos da la solución a todo... Es medio Que si hubieses empezado por eso nos habríamos ahorrado... Efectivamente, pero... toda la Habríamos tertulia. ahorrado a los espectadores. No, pero yo creo que está bien ahora. Yo creo que nos da la solución. A ver si os gusta, pero a mí me parece un pasaje precioso, ¿no? Para conquistarnos, Dios dispone de dos manos, la derecha y la izquierda, que representan dos técnicas, dos tácticas opuestas. La mano derecha es clara, abierta, transparente, luminosa, da la cara, entra directa, no se disfraza, actúa de día a pleno sol, habla en tono normal, es de todas las horas. La mano izquierda, en cambio, busca atajos o da rodeos. Es cálculo y diplomacia, no tiene prisa. Se pliega al guante y al disfraz si es necesario. Actúa a distancia, finge la voz, se ampara en la sombra o aguarda la noche. Pasa a gritos como un ciclón o en silencio, como un puñal. Hay almas que se dejan coger por la mano derecha. En otras alternan izquierda y derecha, las dos manos divinas. Y hay almas en las que, fracasada la derecha, Dios tiene que emplear a fondo la mano izquierda. Con la derecha, como a palomas blancas o ovejas dóciles, agarró Dios a Juan Evangelista, a Francisco de Asís, a Juan de la Cruz, a Francisco Javier, a las dos Teresas, la española y la francesa. Y no es que la mano derecha elimine la lucha, no, ni el dolor, ni la renuncia, pero esa cara a cara, a pleno sol. Para conquistar a Pedro y a Pablo, a Magdalena, a Agustín o a Ignacio de Loyola, Dios tuvo que emplear la izquierda. Ante la mano derecha se encabritan, se rebelan, se plantan. Entonces entra en juego la izquierda, pero en la sombra, sin dar la cara, buscando un disfraz. La mano de Dios, que es su amor, inventa una ingeniosa y divina metamorfosis y se trueca en rayo, en bala de cañón, en dos ojos con lágrimas o en un gallo que canta en la noche, ¿no? Pues creo que parte de nuestra tarea es recuperar la mano izquierda, por así decir, o tener mano izquierda, porque la derecha para dar garrotazos está muy bien. Qué maravilla. Pero creo que la derecha, que dice el padre Ramón Cue, que es como el kikiriki de un gallo, ¿no? Pues creo que estamos llamados a no sé, a pronunciar muchos kikirikis. Qué bueno. Alejandro, tienes la última palabra. Precioso, ¿eh? Sí. Me ha gustado mucho. El libro es buenísimo. Precioso, no lo conocía. Pues me ha gustado mucho también lo que ha mencionado Crevi de tema de San Benito. Como soy medievalista, voy a acabar con San Benito. No con la opción benedictina, que es cuestionable la hipótesis de Dreher, sino con lo que hizo el San Benito real, lo que hizo realmente Benito de Nursia. Y lo has apuntado tú, ¿no? Aquí hay una cuestión que es ¿qué hace Benito? Benito, su primera idea, su primer impulso es el contentum mundi, apartarse del mundo, y se va a una cueva. Y no quiere saber nada de los seres humanos porque quiere estar a solas con Dios. ¿Qué ocurre? Que uno no puede encerrarse en una cueva si es una persona como Benito. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que los campesinos de la zona empiezan a ir a la cueva, van a buscarle. Y con el tiempo esto lleva a que surjan discípulos y funda Subiaco, su primer monasterio, que está bastante aislado, pero que ya no está él solo, que era su primera idea. Entonces, de ahí que surge una red de 12 monasterios, el último Monte Cassino, donde ya en Monte Cassino uno encuentra cultura, no solo oración. Y esta cultura benedictina, con el tiempo, hará que no era el plan original de Benito, por cierto, hará que la orden benedictina, en todas sus reformas, Cluny y Cister, sea protagonista de todo, ¿no? Todos lo sabéis, ¿no? Desde el gótico al románico, el Camino de Santiago, la paz de Dios, las bibliotecas, la copia de libros, todo
todo, donde uno mira hay benedictinos. Hay benedictinos en la Escancería de los Reyes, hay benedictinos recuperando la acuñación de moneda que se había perdido en muchísimos sitios. Cuando llega un benedictino a evangelizar a un país pagano, con él trae la civilización, trae la Ilíada junto a la Biblia. Y este no era el plan de Benito. El plan de Benito es vamos a rezar, vamos a cultivar nuestra vida espiritual intramuros, porque es una regla claustral. Pues si uno estudia la historia de los benedictinos en la Edad Media, hay muchísimos benedictinos y seguro que cualquiera que esté viendo esto o vaya a ver esto conoce a un San Bernardo de Claraval, pero podría dar 20 nombres de santos benedictinos y están todo el rato fuera. No están en el monasterio, no paran en el monasterio. Y eso no es su regla. ¿Por qué? Porque había una situación de emergencia civilizacional. Si los benedictinos no hubieran construido la red de bibliotecas, la cultura clásica se habría perdido. Fueron ellos quienes salvaron. Por eso podemos leer incluso a los que ellos rechazaban, como Lucrecio. Si los benedictinos no hubieran construido el Estado medieval, ¿quién habría? Es que nadie sabía leer ni escribir en la Alta Edad Media más que ellos. Entonces ellos son los que le construyen el Estado, entre comillas, Estado, a los monarcas medievales. Son los que salvan la civilización occidental de ese derrumbe tremendo que hubo tras las invasiones germánicas. Y no era su vocación original. Pero es que si no lo hacían ellos, no lo iba a hacer nadie. Pues yo creo que nos tenemos que aplicar a nosotros mismos hoy día. En esta situación de absoluto páramo cultural y espiritual, de ingeniería social para destruir lo que es la esencia del ser humano, nosotros, y la vocación del cristiano no es salvar la polis. No existe, el cristianismo no existe para eso, pero es que o lo hacemos nosotros, o quién lo va a hacer. Entonces, me gustaría hacer esa analogía con San Benito, porque creo que estamos en una situación muy parecida. Pues es el momento oportuno para que nos recomendéis una pieza literaria, cinematográfica relacionada con el tema que crees que merece la pena. Pablo. Bueno, tú ya has mencionado dos libros. Yo he dicho, Claro, ya has el mencionado relato dos del padre libros. Ramón Cue, además es bien barato el libro. O sea, ¿Cuánto vale ya? Por yo creo que curiosidad? son 6-7 euros. Bien, Una maravilla. accesible para Sí, todos los sí, sí. bolsillos. Lo que también vale 5 o 6 euros es el Club de Socios de Big One Media. Es mensualmente, con lo cual pueden ustedes darse de alta por el mismo precio. Poco me parece. ¿no? Claro, sí, es una causa noble. Para escuchar las lecciones de Crevi es muy poco dinero. Por eso Efectivamente, no, efectivamente. Yo pues voy a citar el concepto de lo político de Carl Schmitt y luego pues ya que has hablado de Jan Assmann, Carl Schmitt tiene el libro de teología política, pero Jan Assmann tiene otro libro que se llama Poder y Salvación, que a mí me ayudó muchísimo y que también su concepto de teología política me convence más o me ayudó más, digamos. A mí, para una perspectiva distinta sobre la guerra cultural, yo me quedaría con Adriano Erriguel, cualquiera de los dos. El de Pensar lo que más les duele o Blasfemar en el templo. Editoriado por Monóculo. Sí, preferimos blasfemar en el templo. Claro, efectivamente. Por lo menos. Pero es que habla más de la guerra cultural en el primero. En cualquier caso, háganse con Yo me sumo a todas las recomendaciones, creo que todos los libros merecen la pena. Mi aportación sería ver cómo otros han hecho la guerra cultural, muy entre comillas, pero no la guerra cultural, pero para entendernos. Y hay un libro de Pieper sobre las 12 lecciones sobre Santo Tomás de Aquino, donde se ve que Tomás de Aquino tuvo experiencias también muy parecidas, igual que San Agustín. Si uno ve las obras que manejaba Santo Tomás, la inmensa mayoría no eran católicos, paganos como Aristóteles, musulmanes como Averroes, como Avicena, judíos como Maimónides. Era alguien que estaba en esa disposición que tú mencionabas, Julio, de aprender de los que no eran cristianos, porque tenía claro de la semina vero y las semillas de verdad. Y luego la actitud, él a veces parece, claro, porque tenemos una serie de prejuicios, que era una figura como la famosa idea del buey mudo, ¿no? Una figura como muy mansa. Manso en el sentido de fraile dominico, sí, pero lo que no se es consciente es que en la Universidad de París de su época, donde sus enemigos eran legión, pues estaban los profesores enemigos de los mendicantes, a lo que se unían los profesores enemigos del aristotelismo. Él es un hombre que se pasa toda su vida universitaria acosado por mayorías que los famosos discípulos de sus enemigos, que eran una especie de hinchas, en todos los debates estos colibetales públicos, se encontraba una hostilidad ambiental brutal. Era un hombre solo ante el peligro. Cuidado con idealizar a los santos del pasado como si hubiera sido... La gente se imagina Santo Tomás de Aquino ya como era santo en vida. No, estuvo en muchísimos problemas porque defendía el aristotelismo, que en esa época, sobre todo el obispo de París, no tenía nada claro que debiera ser la línea. Es un hombre que va contracorriente, con una valentía enorme. Eso sí, sin hacerle daño nunca a nadie. Absolutamente manso. Pero el buey mudo era un buey que decía y no callaba y no callaba y estaba todo el mundo en su contra en la universidad de la época y aún así
¿Quién se acuerda de sus enemigos? Si os doy la lista a los profesores, que nadie se acuerda de ellos. El otro día di una conferencia sobre esto y hacía la analogía con Salieri, la película de Amadeus. ¿Quién se acuerda de Salieri? Pues, ¿quién se acuerda de los enemigos de Santo Tomás? Pues eran mucho más populares, más leídos y más aceptados en su tiempo que el propio Santo Tomás. Luego, fijémonos, recomiendo el libro de Pieper. Para recomendar el libro me he enrollado demasiado, perdón. No. Pero la idea es eso, veamos cómo lo han hecho otros. Veamos cómo lo han hecho otros, que son nuestros modelos. Pues mil gracias, Alejandro. Ha sido un Vosotros. placer tenerte en esta taberna por primera vez. Un placer. Esperemos que repitas. Espero que me invitéis. Yo encantado de volver. Gracias, Dani de Fernando. Gracias a ti, Julio. Esperemos que repitas tú también. Depende de ti, o sea. Bien, es verdad. Es verdad. Javier Crevillén, asumo que repetirás, porque Sí, como sí, has... vamos. Yo me quedo aquí cuando apaguen las luces. Efectivamente. La semana que viene me despierto. Se le han quedado cosas Hinchas en colchón. todavía. Efectivamente, va a seguir recitando. Va a seguir. Pablo Mariñoso, Muchas gracias. Julio. Yo hoy me tomaré la licencia de terminar con un aforismo de Higinio Marín. Creo que lo he citado en este contexto en alguna ocasión, pero me parece muy iluminador. Solo quien tiene por qué cantar tiene por qué luchar. Nos vemos dentro de 2 domingos, si Dios quiere, aquí en Vivo en Medio.